implicó que el servicio tuvo que readecuarse a un abordaje de apoyo, fundamentalmente, tanto a los pacientes, tanto a la familia, porque el impacto, ya desde el principio hay que tener en cuenta que ha sido así, es decir, los pacientes y el entorno, incertidumbre, miedo, porque esto es un proceso en el cual ahora nosotros estamos en una parte, pero que los pacientes que van saliendo, pero el proceso continúa. De hecho, probablemente muchas de estas personas van a tener una serie de hándicaps, de secuelas, que van a condicionar su estilo de vida, su funcionalidad, de manera importante y en algún porcentaje inclusive de por vida. La unidad en la cual estoy trabajando actualmente diría que es un excelente ejemplo de algo que probablemente deberíamos de hacer más, que es el integrar los conocimientos y las actitudes desde los diversos campos. La medicina actual tiende a estar bastante cartesianizada, dividida en las distintas especialidades, en las distintas tareas, y si algo tiene de positivo la unidad nuestra es el haber podido integrar gente que desde distintas facetas intenta apoyar al paciente, pero desde el solaparse con el otro, no desde el actuar de una manera, digamos, tan diferenciada.